Imagina nacer con una corona invisible sobre la cabeza y terminar enterrada bajo el peso de una tragedia imperial. Hoy te contaré la historia de una mujer que tenía todo para ser emperatriz, pero acabó viviendo un destino más cruel que cualquier guión de novela histórica. Una joven princesa belga arrastrada a los rincones más oscuros de la dinastía de los Habsburgo. Su nombre era Estefanía de Bélgica. Y créeme, su historia no es un cuento de hadas. Es un relato de traiciones, enfermedades, pérdidas y decisiones que desataron consecuencias impensables. Acompáñame a descubrir cómo una vida destinada al trono se convirtió en una prisión de silencios, muerte y escándalo. Bruselas, 1864. Palacio de Laeken. El 21 de mayo nace una niña real, Stephanie Clotilde, hija del entonces duque Leopoldo de Bélgica y de la archiduquesa María Enriqueta de Austria. Apenas un año y medio después, su abuelo fallece y su padre asciende al trono como Leopoldo II, el famoso o infame rey de los belgas. Para el mundo, Leopoldo era un rey modernizador, fuerte, carismático. Pero detrás del telón de la diplomacia europea, escondía uno de los imperios coloniales más sangrientos del siglo XIX. El Estado Libre del Congo era su propiedad privada, y allí millones de personas fueron esclavizadas, mutiladas y asesinadas por no cumplir con las cuotas de producción de caucho. Las riquezas que financiaban los lujos de la familia real estaban bañadas en sangre africana. Esa fue la cuna dorada, pero macabra, de Estefanía. Una infancia sin infancia. Su madre, María Enriqueta, era miembro de los Habsburgo, la misma casa imperial que gobernaba Austria-Hungría, pero el matrimonio real estaba lejos de ser feliz. Leopoldo y María apenas se soportaban. Se distanciaron cada vez más, hasta el punto de vivir casi como extraños. Estefanía creció rodeada de reglas estrictas, con una educación impuesta por tutores severos y una madre ausente. Aunque hablaba varios idiomas y dominaba las buenas costumbres, su mundo estaba lleno de sombras. A los 4 años, su hermano mayor y único varón, Leopoldo, muere repentinamente. Ese niño era el heredero al trono. Su pérdida destroza el ánimo del rey y sella el colapso definitivo del matrimonio real. Estefanía ni siquiera sabía lo que significaba ser feliz, y aún no había cumplido los 10 años cuando otra amenaza golpeó. Una ola de enfermedades recorre Europa. La niña cae gravemente enferma, con fiebre alta, delirios y un pie al otro lado. Sobrevive, sí, pero como si el destino se empeñara en recordarle que su vida nunca sería normal. Una princesa vendida al imperio. A los 14 años, el destino de Estefanía queda sellado. Fue presentada al joven Rodolfo, príncipe heredero del imperio austrohúngaro, hijo único del emperador Francisco José I y de la famosa emperatriz Sisi. Él tenía 20 años. Ella, apenas una adolescente. Pero este no fue un flechazo de cuento. Fue una transacción política de alto nivel. Detrás del telón, las casas reales de Bélgica y Austria negociaban el futuro como si se tratara de una partida de ajedrez. Para los Habsburgo, Estefanía era una ficha perfecta. Sangre real, buena educación y, lo más importante, un útero joven que pudiera garantizar el nacimiento de un heredero varón. Y así, el 10 de mayo de 1881, pocos días antes de cumplir los 17 años, Estefanía se casa con Rodolfo en una ceremonia deslumbrante en Viena. Pero lo que parecía una unión gloriosa escondía un pozo sin fondo, un matrimonio envenenado. Desde fuera, todo era perfección.
la joven princesa belga convertida en archiduquesa imperial. Pero dentro del palacio, la realidad era muy distinta. Rodolfo era un hombre atormentado, inteligente, brillante, pero también inestable. Tenía problemas con el alcohol, una vida llena de excesos y una profunda desilusión con la rígida estructura de la corte imperial. Estefanía pronto descubrió que su esposo no la amaba. Ella era simplemente una obligación, un deber dinástico. En 1883 nace su única hija, Elisabeth María. Pero lejos de celebrarlo, Rodolfo se muestra frío. Él quería un varón. Una niña no servía para perpetuar la dinastía. Desde ese momento, la relación entre ambos se rompe de forma definitiva, pero lo peor no era el desprecio, era lo que venía después. El veneno de la traición. Rodolfo era adicto a las mujeres y a los placeres prohibidos de la noche vienesa. Visitaba burdeles con regularidad y mantuvo múltiples amantes, sin importarle las consecuencias. En ese recorrido autodestructivo, contrajo varias enfermedades venéreas, y no tardó en contagiárselas a su esposa. Sífilis, gonorrea. Años después, la medicina confirmaría que Estefanía quedó estéril a los 22 años debido a estas infecciones. Ella lo descubrió tarde. Los médicos al principio hablaban de peritonitis, pero la verdad salió a la luz. Su esposo le había arruinado la vida en silencio. No solo le negó el amor, también le robó la posibilidad de ser madre nuevamente. Humillada, traicionada, Estefanía dejó de compartir cama con él. Rodolfo regresaba de madrugada oliendo a alcohol y perfume ajeno, mientras su esposa se consumía en la amargura y la resignación. La baronesa y el final, en Mayerling. Entre todas las aventuras de Rodolfo, hubo una que cambió el rumbo de la historia. En 1888, el príncipe heredero se enamoró, o se obsesionó, con una joven de 17 años, la baronesa María Betsera. Con ella encontró una válvula de escape a su desesperación. Se refugiaron juntos en el pabellón de caza de Mayerling, un lugar apartado de la mirada de la corte. Lo que ocurrió ahí fue el escándalo que sacudió al imperio. El 30 de enero de 1889, ambos fueron encontrados muertos. Los rumores estallaron. ¿Un complot político? ¿Un doble asesinato? ¿Una conspiración dinástica? La verdad fue tan brutal como imposible de maquillar. Rodolfo le disparó a María y luego se quitó la vida. Estefanía tenía solo 24 años. Se convirtió en viuda, en estéril, en una mujer abandonada por la historia y por la familia imperial. La tragedia de Mayerling no solo enterró al heredero del trono austrohúngaro, también sepultó lo que quedaba de la esperanza de Estefanía. Con apenas 24 años, ya lo había perdido todo. El futuro que le prometieron, la posibilidad de tener más hijos, y la única razón por la que su matrimonio tenía sentido ante los ojos del imperio. Rodolfo estaba muerto, y con él también moría su rol de futura emperatriz. Pero el mundo no se detuvo por ella, y Viena, esa ciudad de valses y máscaras, no tuvo piedad. Rechazada por todos. Tras el escándalo de Mayerling, Estefanía quedó atrapada en una jaula dorada. Técnicamente, era la viuda del príncipe heredero, pero en la práctica se convirtió en un estorbo incómodo para los Habsburgo. La familia imperial le dio la espalda. Nadie quería ver su rostro. Les recordaba a Rodolfo, al suicidio, a la vergüenza que empañaba la dinastía. Los pasillos de palacio se llenaron de susurros, y las puertas que alguna vez se abrieron para ella ahora se cerraban una a una.
Ni siquiera pudo llevarse consigo a su única hija. La corte prohibió que Elisabeth Marie abandonara Viena. La niña pertenecía al linaje Habsburgo, no a Bélgica. Y así, Estefanía, ya sin corona, sin esposo y sin hijos, quedó sola. El amor que no salvó. En medio de este vacío, encontró una pequeña luz, el conde Artur Podolski, un noble polaco que la trató como nadie lo había hecho. No con protocolos ni reverencias, sino con ternura, con humanidad. Él estuvo a su lado en los días más grises, cuando el nombre, Estefanía, era casi una palabra prohibida en la corte. Pero el destino, ese enemigo silencioso, volvió a arrebatarle la felicidad. Podolski enfermó de cáncer de laringe. La medicina no pudo hacer nada. Una operación fallida fue la antesala de su final. En marzo de 1890 murió. Otra vez el dolor, otra vez la soledad, y esta vez sin siquiera el consuelo de una corona o una hija en brazos. Leopoldo II. Y el último intento de control. Mientras Estefanía se desmoronaba en Viena, su padre, el siempre calculador Leopoldo II, ya tejía una nueva estrategia. No podía permitir que su hija real anduviera vagando sin propósito. Él tenía planes. Quería casarla con el nuevo heredero del Imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. Sí, el mismo Francisco Fernando que, años después, sería asesinado en Sarajevo, desatando la Primera Guerra Mundial. Pero esta vez, Estefanía se negó. Ya no era la niña obediente de los 14 años. Había vivido demasiado, y había sufrido aún más. El escándalo que rompió al rey. Hacia finales de los años 1890, Estefanía cometió la osadía más grande de su vida. Se enamoró libremente, sin tronos de por medio, sin estrategias diplomáticas. El elegido fue el conde húngaro Elmer Lonyay, un aristócrata con poca influencia política, pero con un corazón sincero. Para el rey Leopoldo, esto fue una afrenta imperdonable. Envió cartas llenas de rabia. Prohibió tajantemente el matrimonio. Alegó que su hija mancharía el apellido real al unirse con alguien de menor rango. Pero Estefanía, por primera vez en su vida, se mantuvo firme. El 22 de marzo de 1900, en el castillo de Miramare, cerca de Trieste, se casó con Elmer, sin permiso real. Y el precio fue alto. Perdió todos sus títulos imperiales. De princesa y futura emperatriz, a simplemente la señora Lonyay. Hijas traicionadas, familias rotas. Las heridas con su padre no cerraron, al contrario, se pudrieron con el tiempo. Leopoldo, cegado por el rencor, prohibió a Estefanía asistir al funeral de su madre en 1902. Se negó incluso a verla en sus últimos días de vida. La sangre ya no bastaba. Y cuando finalmente el rey murió, en 1909, las hijas esperaban heredar al menos una parte de su vastísima fortuna colonial. Pero la sorpresa fue brutal. Leopoldo había casado en secreto a su joven amante Caroline Lacroix apenas 5 días antes de morir, y le dejó la mayor parte de su fortuna a ella, no a sus hijas. Una vez más, Estefanía fue despojada, humillada. Estalló una guerra legal que duró 5 años. Finalmente, Estefanía obtuvo un acuerdo de 5 millones de francos. Dinero, sí, pero nada que pudiera sanar las grietas que su padre había dejado en su alma. Sarajevo y la sombra de lo que pudo ser. En el verano de 1914, la historia volvió a tocar la puerta. El archiduque Francisco Fernando
aquel con quien su padre quiso casarla años atrás, fue asesinado en Sarajevo por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. Fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Ese mismo hombre, que pudo haber sido su esposo. Ese mismo imperio que la despreció durante años. Y esa misma Europa ahora se desangraba en una guerra sin sentido. Peor aún, pocas semanas después del atentado, Alemania invadió Bélgica. El país natal de Estefanía cayó bajo ocupación. Y ella vivía en Austria-Hungría, aliada del enemigo. La traición geográfica era total. La mujer que había sido belga, luego austríaca, ahora no pertenecía a ningún lado. Un exilio interior. Por suerte, ella y Elmer ya no vivían en Viena. Desde 1906 se habían instalado en el castillo de Rusovce, en la actual Eslovaquia. Un rincón apartado del ruido imperial, donde finalmente pudieron respirar. Allí, Estefanía encontró propósito en la caridad y el trabajo social. Visitaba a los pobres, ayudaba en hospitales, organizaba donaciones. En medio de la guerra, de la división, del colapso de imperios, su corazón aún podía dar. Cuando el emperador Francisco José murió en 1916, Estefanía y Elmer viajaron a Viena para el funeral. Un gesto de respeto y cierre. Poco después, Elmer fue elevado al título de príncipe dentro de la nobleza húngara. Un último reconocimiento para una pareja que había renunciado a todo por amor. Pero la historia aún no había terminado con ellos. En octubre de 1918, el imperio austrohúngaro se derrumba. La guerra lo ha destruido todo: las fronteras, las dinastías, los títulos, los privilegios. Los Habsburgo se ven obligados a exiliarse, a esconder sus nombres y a abandonar sus palacios. Pero a Estefanía y a su esposo Elmer les permiten quedarse. El castillo de Rusovce, donde habían construido una pequeña vida lejos de los escándalos de la corte, se convierte en su refugio. Ya no son princesa ni príncipe, ni parte de ninguna corte. Pero por fin son libres. Viajan, viven en paz, se aman sin protocolos. Después de toda una vida arrastrada por decisiones ajenas, Estefanía, por fin, respira como mujer, como esposa, como ella misma, una hija, un abismo. Pero el pasado nunca se va del todo, y en su caso, volvió con el rostro de su única hija. Elisabeth Marie crece en un mundo muy diferente al de sus padres, y se convierte en todo lo que Estefanía no era: rebelde, progresista, socialista declarada en una Austria que aún lloraba a sus emperadores. Gana el apodo de la líder del Arco Rojo, una figura política de izquierda, y un puñal ideológico para su madre. La tensión crece. Las diferencias se vuelven heridas. En 1924, madre e hija rompen relaciones para siempre. No vuelven a hablarse jamás. Estefanía, la princesa que ya había perdido a su esposo, a su dinastía y a su país, ahora pierde también a su hija. El último lazo con su juventud se rompe en silencio. Un último legado. En esos años solitarios, Estefanía decide contar su historia, o al menos, una parte de ella. En 1935 publica sus memorias, tituladas I Was to Become Empress. Iba a ser emperatriz. Un título que lo dice todo, y que aún hoy resuena como un suspiro de lo que pudo haber sido. Pero el libro no es una confesión completa. Curiosamente, omite casi todo lo ocurrido después de la muerte de Rodolfo. No hay menciones de Elmer, ni de su hija, ni de su caída del poder. Es un relato fragmentado,
como si aún, incluso en sus propias palabras, Estefanía quisiera protegerse del dolor. La última parte del libro se llama Tragedia en Mayerling, porque en el fondo ese día partió su vida en dos, antes y después. La guerra vuelve a tocar la puerta. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Aunque ya no es princesa ni figura pública, Estefanía vuelve a vivir lo impensable. Su país natal, Bélgica, es invadido otra vez. Europa vuelve a arder. Los nazis avanzan. El castillo de Rusovce está en el punto de mira. Quieren convertirlo en un hospital militar. Mientras tanto, el Ejército Rojo avanza desde el este. El continente entero se cierra como una trampa de acero. Estefanía, ya anciana, huye una última vez. Junto con su hija, sí, Elizabeth Marie aparece de nuevo, como un eco del pasado, se refugia en la abadía benedictina de Pannonhalma, en Hungría. Es ahí donde, el 23 de agosto de 1945, muere. Tenía 81 años. Un epílogo sin corona. Murió sin trono. Sin títulos, sin aplausos, pero con una historia que merece ser contada. Fue testigo del ascenso y la caída de imperios. Fue una pieza más en el ajedrez sangriento de las monarquías europeas. Fue víctima del poder, de la enfermedad, del abandono, del silencio. Pero también fue una mujer que, en un mundo donde no le daban opción, eligió amar, desobedecer, escribir, resistir. Nunca llegó a ser emperatriz, pero vivió como solo las verdaderas emperatrices viven, cargando su dolor con dignidad, desafiando las reglas, escribiendo su propio final. Y esa fue la historia de Estefanía de Bélgica. Una historia que no verás en los cuentos de hadas. Una historia real, cruel, humana. Déjame en los comentarios qué parte de su vida te impactó más. Y si te gustaría que profundizáramos en las mujeres que el poder olvidó.